Mi nombre es Gabriel Bossi y en esta ocasión voy a hablarles un poco de Python para resolver problemas sencillos de probabilidad, ecuaciones lineales y álgebra. Para eso primero descargamos la librería NumPy, que la utilizamos en el resto de este notebook. En el primer ejercicio de probabilidad necesitamos calcular la probabilidad de A-B. Definimos la probabilidad de A como 3 octavos y la probabilidad de B como un medido. Y para esto primero arrancamos calculando la probabilidad de la intersección como probabilidad de A por probabilidad de B. Esto nos da 18,75%. Ahora sacamos la probabilidad de la unión mediante la fórmula probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad de la unión. Mostramos esto en la variable PAV, que nos dio un 68,75%. Como vemos, podemos hacer ecuaciones sencillas o operaciones matemáticas sencillas con Python. Pasemos al segundo ejercicio. En este plantea un problema donde tenemos un dado trucado y la probabilidad de sacar cada cara corresponde con el valor de la cara. Es decir, que sabemos que la probabilidad de cada una de las caras, o sea, de la sumatoria de las probabilidades de cada cara, va a ser igual a 1. Sabemos que la probabilidad de sacar 6 va a ser 6 veces la probabilidad de 1. Por lo tanto, podemos deducir que la sumatoria de los valores de la cara por probabilidad de 1 va a ser igual a 1. Esto nos dice que la probabilidad de 1 es 1 sobre 21. Ahora que sabemos la probabilidad de 1, podemos responder dos preguntas. Uno es, ¿cuál es la probabilidad de tener 6 en un lanzamiento? Bueno, procedemos a asignar a P1 su valor y a calcular la probabilidad de 6 como 6 por P1. Esto nos da 28,57%. La segunda cosa que nos pregunta el problema es la probabilidad de conseguir un número impar en un lanzamiento, que esto sería sacar 1, 3 o 5. Mediante el mismo procedimiento sacamos la probabilidad de 3 y de 5 y hacemos la probabilidad de que salga impar como probabilidad de 1 más probabilidad de 3 más probabilidad de 5. Esto nos dio 42,85. Sí que estaba trucado el dado, ¿eh? Con esto concluimos la parte de ejercicios de probabilidad. Pasaremos a hacer ejercicios de ecuaciones lineales para agregarle un poco más de complejidad al asunto. El primer ejercicio nos plantea sacar x e y mediante estas dos ecuaciones. Primero podemos hacerlo como veníamos haciendo, despejamos x, reemplazamos en la segunda ecuación y obtenemos que y es igual a esta cuenta, asignamos a la variable y su respectivo valor y obtenemos que y es igual a menos 1. Utilizamos esta vez la función print con un texto y le sumamos la variable a la cual convertimos en texto mediante la función string. Sabemos que y entonces es menos 1. Con esta ecuación vamos a poder definir x, a la cual le pasamos de parámetro y que ya está calculado y nos da que x vale 1. Por ahora seguimos haciendo matemática simple con Python básico. Veamos cómo podemos complejizar un poco más el asunto mediante la resolución matricial y la utilización de la librería NumPy. La resolución matricial lo que plantea es un modelo donde tenés una matriz de coeficientes multiplicada por el vector de incógnitas va a ser equivalente a un vector de resultados. Entonces, así quedaría nuestro problema. Primero vamos a ver cómo generar vectores en Python. En Python cualquier vector o lista se define entre dos corchetes. Entonces el vector de los primeros coeficientes sería 3 y 2 y está guardado en A0. Hacemos lo mismo con la segunda ecuación y guardamos 1 y menos 5 en A1. Para poder generar la matriz utilizamos la librería NumPy y la función matrix, a la cual le pasamos un vector de vectores. Por ende abrimos un corchete, pasamos el vector 1, vector 2, cerramos el corchete. Es importante que los vectores tengan el mismo tamaño para poder generar la matriz. Luego vamos a abordar en B un vector con los resultados. Este vector lo vamos a optimizar para cálculos en NumPy. Por eso utilizamos la función numpy.array y le pasamos el vector como lo definimos anteriormente acá arriba. Vemos que las variables guardadas contienen los valores que queremos. Ahora, si despejamos en la función matricial, vemos que para obtener el vector incógnita necesitamos la matriz inversa de los coeficientes multiplicada por el vector de resultados. ¿Cómo obtenemos la matriz inversa? Fácil. Python nos provee dos maneras de hacerlo mediante la librería de NumPy. Por atributo, o sea, hacemos a.i, que es el atributo de la matriz, o por función. Llamamos a la librería NumPy, al módulo lineal álgebra,
a la función invertir, o sea, inv, y le pasamos de parámetro a. Guardamos los resultados de estas dos maneras en a-1 y a-2 para poder compararlos y demostrar que son exactamente lo mismo. Acá printeamos la diferencia entre ellos y vemos que todos los valores son 0, por lo cual la librería es consistente y los cálculos se dieron bien. Procedemos a guardar entonces en a-inv la matriz inversa y a esta aplicarle la multiplicación punto por el vector b que tiene los resultados. Esto lo guardamos en x y lo printeamos en pantalla, dándonos que x vale 1 e y vale menos 1, que coincide con lo que habíamos hecho a manual anteriormente. En el segundo ejercicio vamos a plantear un problema un poco más complejo, que tratará de la compra de 3 bocadillos, 2 refrescos y 2 bolsas de papas por 19 pesos. Nos damos cuenta que nos cobraron un bocadillo y una bolsa de papa más, por lo cual nos devuelven 4 pesos y a su vez nos ofrecen por 3 pesos llevarnos un bocadillo y un refresco con un 40% de descuento en su valor. Vamos a interpretar estas frases una a una en código. Primera frase nos dice la cantidad que nos estamos llevando. Eso lo vamos a guardar en A. Y a su vez sabemos que el precio total fue 19, entonces lo guardamos en un vector en R. Ahora, leyendo la segunda frase vemos que nos cobraron mal. El diferencial de cosas que nos cobraron lo vamos a guardar en B, es decir, ese bocadillo y bolsa lo guardamos en un vector en B. Y corregimos el valor de A como A, el valor que tenía inicialmente, más B. Así nos estaría quedando la ecuación en este momento. Si seguimos con la frase 3, vemos que ese diferencial que guardamos como vector en la variable b era equivalente a 4 pesos. Por lo tanto, podemos directamente agregar a los resultados el vector 4 para así tenerlo en cuenta a futuro cuando empecemos a usar el modelo. ¿Cómo agregamos un vector a otro? Mediante la función append. NumPy nos provee la función append, donde pasamos un vector, otro vector, y lo que hace es unirlos, como un elemento, siguiente elemento. Acá podemos verlo como queda. Ya con esto tenemos dos ecuaciones, 3 incógnitas. Nos falta pasar a la última. Esta última parte es un poco más complejo ya que nos dan un descuento. Guardaremos el descuento en la variable desc. A su vez, pondremos la cantidad de lo que nos estamos llevando en la variable cout, como un vector. Entonces vamos a decir que los coeficientes C va a ser igual a las cantidades por el descuento. Y a su vez nos dijeron que estas cantidades con ese descuento saldrían 3 pesos, por lo tanto haremos de vuelta un append a R con el vector 3. Aquí tenemos entonces cómo ha quedado la ecuación. Volviendo a aplicar el método matricial, armamos primero la matriz con A, B y C, fíjense que ponemos los corchetes, y así nos queda la cuenta. Despejamos y hacemos la inversa y obtenemos el resultado donde x y z son 3, 2 y 1. Nótese que acá concatenamos el atributo y con la aplicación de la función. ¿Se puede hacer esto más rápido? Sí, NumPy provee la función solve, la cual de entrada le pasas la matriz y el vector resultados y te devuelve un vector con las incógnitas respuestas. Volvemos a ver que x y z son 3, 2 y 1 respectivamente y que coincide con lo que habíamos calculado anteriormente. Eso concluye en la sección de ecuaciones lineales. Pasaremos a demostrar un par de funciones en ejercicios de álgebra lineal ahora. El primer ejercicio va a ser demostrar que a cuadrado menos a menos 2 veces la identidad, o sea la matriz identidad, con este a, o sea con esta matriz a, va a ser igual a 0. Primero generamos la matriz, luego sacamos la dimensión de esa matriz mediante el atributo y le sumamos 1. Le sumamos 1 ya que Python cuenta desde 0 y nosotros queremos que diga 3, que es la dimensión real de la matriz. Luego hacemos directamente la cuenta, como a por a, menos 2 por, y acá utilizamos la función de NumPy identity, que es la función que nos genera una matriz identidad con determinada dimensión. Y ahí le pasamos de parámetro la variable bin. Como vemos, nos devuelve esta cuenta una matriz llena de ceros. Por lo tanto, lo que decía el enunciado es correcto y esta opción da 0. Hagamos el segundo ejercicio donde nos piden sacar el determinante de determinadas operaciones entre matrices.
Entonces, acá vamos a ser un poco más expeditivos y vamos a decir, ok, respondamos en una sola línea. Primero cargamos las matrices y luego empezamos a aplicar las funciones. Primero llamamos a la función determinante, luego adentro de determinante le estamos pasando la función matrix power que eleva una matriz a una determinada potencia, ¿sí? Y de esta manera nos da este resultado directamente. Ven cómo hicimos todo en una sola línea de código, lo volvimos string, etc. El segundo nos pide el determinante de a por b. Entonces vemos que a la función determinante podemos hacer operaciones como a por b dentro de ella y nos calcula el determinante de todos modos. Aquí tenemos su resultado. Finalmente, en la tercera nos pide la matriz transpuesta de b menos a. Igualmente como la inversa, vamos a tener la manera por función y por atributo. En este caso elegí la del atributo. Entonces dije b.t, que es el atributo que lo vuelve la transpuesta, menos a, y a eso le aplico el determinante. Esto nos da menos 6,68. Con eso concluimos los ejercicios de álgebra. ¿Qué nos llevamos de todo esto? NumPy nos permite saber distintos atributos y métodos para un objeto que llama matriz. ¿Sí? Los atributos pueden ser la dimensión, la cantidad de filas y columnas, la cantidad de elementos que tienen, mientras que un método es algo que es una función que se aplica al objeto y es propia de ese objeto, como puede ser máximo, mínimo o promedio. El máximo vos le podés indicar si es sobre una fila o columna particular o si es sobre toda la matriz, lo mismo con el mínimo y lo mismo con el promedio. ¿Cuál es la diferencia entre un método y una función? El método está asociado al objeto, en este caso la matriz. En cambio, la función es libre y a la función se le pasa un objeto de entrada y en base a ese objeto de entrada te responde con un objeto de salida. Para más información sobre las matrices, acá les dejo la documentación y debajo hay una práctica para que puedan poner a correr estos conocimientos que les acabo de transmitir. Espero que les haya gustado y cualquier duda no duden en contactarme. Saludos.